Tiempo. Bueno, ahora sí, el saludo formal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, aquellos que se Buenas están tardes. conectando. Estábamos con esa duda de hacerlo un poquitito más tarde, pero bueno, había gente que me mandó por privado que estaban complicados, entonces, bueno, esa gente no está. Eh, entonces no sé si no estaban complicados para cualquier horario. Bueno, última clase del año, ¿sí? Y luego se van a venir, vieron más o menos en los grupos, ¿no? Lo que nosotros pensamos, porque hay mucha gente también que se va de vacaciones. Entonces pensamos dos clases que van a ser por Zoom, ¿sí? Van a ser intercaladas, son los 4 encuentros, y dos que van a ser de manera asincrónica, ¿sí? Les vamos a mandar algún videíto de información. Y ustedes deben hacer, tienen todo ese mes, después se entregará el trabajo, creo que también estaba la fecha, Ujú. para hacer entrega de un trabajo final, que no voy a sacar mucho tiempo porque voy a mandar un PDF, ya está todo armado, ¿sí? Lo que pasa que venimos bueno, yo lo hablaba con Silvana, eh, venimos cerrando todos los años de la escuela, ya la mayoría saben, fue muchísima actividad, cerrando los acompañamientos terapéuticos neuropsiquiátricos, las intervenciones en crisis, bueno, muchísimas cosas y la verdad que no damos abasto, no sé cómo estamos, ¿no? Eh, Así que primero disculpas por el envío tarde, que si Silvana no me avisa, les cuento que no se los mando, porque pensé que ya se lo habías mandado. O sea, hay tantos grupos, imagínense, son 2 grupos de WhatsApp por cada una de las comisiones y cada uno de los cursos, más lo de trabajo, lo de clínica. Entonces por ahí uno piensa que ya lo mandó y no lo mandó nada, ¿no? Le he mandado bastante material, tengo mucho más, ¿no? Eh, la idea es, en este tema específico, que ustedes puedan sacar una idea en claro de cómo ahora, a partir, bueno, de tanto trabajo realizado, ya no trabajamos más desde la privación, que antes sí, o sea, las comunidades terapéuticas, si bien algunas siguen trabajando, pero dentro del marco de las provincias de Buenos Aires, ¿sí? Y lo que es la ley nacional y la modificación de la cedronal, que todavía falta, ¿se acuerdan que yo les comentaba que tenemos algunas disputas, podríamos decir, así como tiene Silvana con sus redes sociales? Eh, no estamos de común de acuerdo manejando ni en terapia, tratamientos ni acompañamientos. Nosotros planteamos, como ya ustedes saben, la reducción de daño. Hemos focalizado en la provincia de Buenos Aires, por eso también he mandado, porque la ley 26657 de salud mental no se encuadra dentro de esta reducción de daño porque es una temática cultural, social, y no lo podemos ni definir en los tratamientos, podríamos decir, y acompañamientos de una manera sistémica totalmente. Entonces nosotros ahí, desde la psicología social y sobre todo la parte clínica y el acompañamiento terapéutico, más allá de la resolución o la tecnicatura, que esos papelitos para nosotros, sino la intervención. Y la intervención en crisis, que ustedes sí pueden intervenir en las crisis, porque hay una crisis, y no solamente a un nivel, digo, de la persona que consume, sino a un nivel de familiar, vincular, en donde existe esta palabra que hoy vamos a ver, que es la codependencia. De hecho, podríamos decir como el tratamiento, pero nosotros no hablamos del tratamiento, si ustedes quieren, usamos la palabra de la psicología social clínica, que es los conversatorios que realizamos, lo hacemos vinculares, porque tenemos que ir desarmando, ¿no? Esta gestalt gigante y ver cada estatus y cada rol de esa codependencia que siempre existe. Siempre existe la codependencia en temas familiares. E inclusive cuando se lo echa y culpabiliza al ego, ¿no? A la persona, en este caso, que está en consumo.
Entonces, este cambio de paradigma que yo mismo vengo proponiendo y hace como 20 años, que fue una cosa muy loca, que fui expulsado del Edén, Silvana. Fui expulsado cuando no, nombraba estas cuestiones que no podríamos hablar ni en instancia real, porque también sucede en una instancia simbólica, que es la castración, y una instancia imaginaria, era como que todo el mundo psicoanalítico que lo manejaba, pero en tanto tratamiento, y lo mismo que el mundo psiquiátrico, y por supuesto el Estado, no permitían esto. Entonces siempre era internación, como también venimos luchando con Putin y demás, o sea, que tenemos que cambiar esa mentalidad que no es intento de suicidio, que no se quieren matar, que quieren vivir de otra manera y que son también maneras de comunicación, ¿sí? Manera de comunicarse, manera de comunicar también no el propio síntoma, sino que el síntoma como significante suele pasar a ser, esto sí es de la teoría sistémica, pasar a ser un integrante. El problema o la problemática o la conflictiva más grande que hay de todo lo que es la teoría sistémica está muy bien planteado desde la Gestalt, como vimos nosotros con autores, ¿no? Que en ese sistema hay ciertos elementos que de alguna manera tienden al equilibrio, a ese balance, pero la crítica que en algún momento le hice, pero siguen cada uno, ¿no? Con sus técnicas, tiene que ver con que hablan de familias disfuncionales y hay una contradicción epistemológica y práctica, porque las familias, ¿sí? O cuando uno habla de la identidad familiar, no son disfuncionales, sino que funcionan de esa manera. Si fuesen disfuncionales, no funcionarían. Cuando vos movés, por ejemplo, si ellos dicen que muevas al pibe porque es un adicto y está estropeando, vamos a decir, la identidad familiar, por ejemplo, quemando el apellido, ¿no? Los González. Porque aquí los González siempre fuimos, ¿no? En esta frase muy escuchada. Y vos nos trajiste este problema que no teníamos. Aún así, alejando a aquel que piensa que es el problema, que en este caso sería el pibe, la familia sigue funcionando en base a ese pibe que no está, porque el síntoma se establece también como un miembro más de la familia. Por eso muchas veces la persona adicta, y estoy hablando de adicción y lo saco del consumo, porque como bien he definido en las últimas clases, ustedes tienen que fijarse en una intervención, si se trata de un consumo o si el consumo, por más que un fin de semana sea un exceso, ¿sí? Que ahí va, pero cuando el exceso se mantiene, pasa a ser problemático porque todo ese nivel de rutina diaria, familia, trabajo y demás se desmorona. Entonces ahí es problemático, entendido también por una relación de dependencia física y dependencia psíquica, ¿sí? Y bueno, y todo lo que nosotros vimos de los 5 factores. Entonces, yo este ejemplo te lo da un maestro con el tema de la identidad familiar, por ejemplo, quiénes son los Domínguez, bueno, y el peso que tiene, digamos, en la contextualización, ¿no? De esa familia, aunque suene feo esto, pero hay un funcionamiento familiar. En vez de hablar de disfunción, yo invito a que ustedes piensen que hay un funcionamiento familiar en donde el síntoma, ¿sí? Es un significante que se convierte en un miembro más de la familia. De aquí que nosotros, por ejemplo, en psicología social, no solamente en psicología social, sino en la sociología, sacando a la psicología individual o egocéntrica, hablamos de ciertos roles, ¿no? Y que la mayoría de ustedes ya los conocen, que tiene que ver con el emisario o el chivo, que tiene que ver con el líder. Bueno, sin embargo, en esto que no es disfuncionalidad, sino que funciona de esta manera, que es una función familiar relacionada
pero sobre todo vincular en este sentido de que el otro también espera algo, ¿sí? Es que podemos encontrar más de 10 y más, muchos más. Yo he marcado 17, 18, pero hoy voy a trabajar con 7, 8, los roles en las familias, ¿sí? ¿De dónde sacamos esta información? Y de las entrevistas. Las entrevistas de admisión, que le llamamos, en donde uno va encontrando en ese camino. Imagínense 3 entrevistas que son esenciales y en la cuarta sale todo a flote en términos de codependencia. La primera entrevista es la familia ideal culpando al pibe o a la piba que está en consumo. Pero se muestran como milagrosamente diciendo, bueno, nosotros estamos todos aquí como familia, los Domínguez, vamos a usar un apellido, ¿no? Apoyando a este tratamiento, a lo que va a pasar, a la comunidad. La segunda entrevista, hay un faltante del grupo familiar. Esto no es universal, pero suele pasar que entre la segunda y tercera siempre falta alguien. Por ejemplo, falta el padre por cuestiones laborales, ¿sí? Falta la madre también por cuestiones laborales o porque está enferma, o falta alguno de los hermanos, porque cuando hacemos familia tenemos que citar a la familia. Entiéndase por familia, ya que estamos entrando en la teoría de una identidad familiar y por lo tanto en la teoría de identidad, a un nosotros primario. Cuando hablo de nosotros primario, tiene que ver con el vínculo primario, con más que nada los que conviven dentro de la casa y tienen, digamos, esa permanencia interaccional. Eh, También lo podemos ampliar a este concepto con los nosotros cuasi primarios, porque muchas veces tienen mucha influencia ciertos primos, ciertos abuelos, depende de las edades también, ciertos tíos, ¿no? Y entonces abrimos, para que no sea una familia nuclear, me explico, y abrimos porque básicamente es así. Bueno, nosotros comenzamos a analizar roles, por ahí la madre no le da nada, pero lo que no le da a la madre se lo da a la abuela. Ustedes me entienden de esto, ¿no? Entonces yo a mi piba no le quería dar nada, le decía que no, y del otro lado mi vieja desautorizaba, digamos, esta autoridad como padre también, y le daba aquello que ella suponía que estaba bien. Entonces ahí abrimos en la intervención la posibilidad de admitir a la otra parte. Y muchas veces tenemos que trabajar también con los grupos secundarios, es decir, los nosotros secundarios, que en este término entran los grupos de pares, de amigos, ¿sí? Compañeros, compañeros y compañeras de trabajo, es decir, donde de alguna manera realiza su vida laboral, educativa, y también una parte de la vida que es muy importante, que es la vida, ¿no? En donde está el tiempo libre, porque ahí hay un secreto en el tiempo libre. ¿Cómo utilizo yo ese tiempo libre? ¿En qué y con quién? ¿Sí? Entonces, esas preguntas no deben faltar ni en la intervención en crisis ni en los conversatorios. Es decir, bueno, ¿con quién estás? ¿Con quiénes vivís? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasás? Pero no lo hacemos a modo, vuelvo a decir, a modo ni de genética, sino de influencia entre una persona y el grupo, por supuesto, que influye en la persona, ¿no? Porque lo que tratamos de ver es el último tema de esa ficha de lectura, que es por qué uno es vulnerable. Y bueno, uno es vulnerable porque la familia lo ha construido así, porque los nosotros primarios ha construido a esta persona, le ha dado posibilidades de ser vulnerable. Los nosotros cuasi primarios, estos conflictos que yo hablo a veces de generaciones en generaciones o transgeneracional, ¿sí? Y también es vulnerable porque los grupos de pertenencia, compañeros, amigos, como nombré, le pueden dar identidad, un restito de eso faltante para ser distinto a los demás, exigiendo que pierda aquello que sea igual a lo de los nosotros primarios y cuasi primarios. Es decir, para pertenecer a este grupo, nosotros te damos algo de ganancia,
pero también implica una pérdida. Y por lo tanto, toda esta cuestión en la intervención que hoy vamos a hablar de algunas técnicas que no van a ser de confrontación. A veces se da la confrontación. Creo que había nombrado una de las técnicas gestálticas que manejamos, tiene que ver con la confrontación matrística. Esta la hacemos casi siempre con el pibe o la piba que está en consumo, que va a internación en un momento clave. La confrontación matrística no se puede hacer si no hay conocimiento de la persona, porque es básicamente bajar casi a cero, mire lo que le digo, el tema del narcisismo y el egocentrismo, es decir, la característica propia que va adquiriendo y construyendo, ¿no? Adquiriendo de las experiencias de vida, de la vida cotidiana, de las crisis, el sentido de la manipulación, la mentira. Todo esto se construye. No lo podemos tomar como carácter universal de todas las personas que consumen, ¿no? Que están en consumo problemático de adicciones, pero se hace como una regla general, ¿no? Para ver dónde nos miente. Mario, perdón. Sí, No, no me queda claro el concepto de confrontación matrística. ahora va, Dale, ahí va. listo, listo. El concepto de la técnica de confrontación matrística, o sea, matrística porque viene de un estudio, ¿sí? Y aparte porque rompe la matriz conductual. Por eso se confronta aquello que se hace un patrón repetitivo conductual o de comportamiento. ¿Sí? Por eso hablo de matriz. Ya, no te quedó claro porque todavía no lo expliqué por eso. Entonces, la confrontación matrística, el concepto para ser bien clarito, es bajar al máximo nivel el narcisismo y el egocentrismo, hasta lograr inclusive la disociación yoica o la fragmentación. Es decir, nosotros lo entendemos bien clarito. Poner a la persona en crisis diciéndole que sus creencias, que todo lo que él piensa de sí y de la manera de comportarse no es la correcta. ¿Sí? Eh, a ver, por eso digo, es peligrosísimo hacerlo si uno no tiene conocimiento de la otra persona, porque si no la otra persona te caga a palo. Eh, eh, o sea, tengo compañeros y compañeras que han hecho esta cuestión y han terminado mal, porque también, o sea, vos tenés dos grados, ¿no? El primer grado que tiene que ver, en realidad tenemos tres, pero básicamente podríamos decir que el grado real no existe en el presente, entonces uno, bajo aquel efecto que quiere alcanzar y no llega, se siente en frustración. Esa frustración hace que tu personalidad, una frustración que se vive constantemente, sobre todo cuando se termina el efecto, y sobre todo con una familia que a veces te acompaña, a veces no te acompaña, pero te acompaña tal vez del otro lado, que lo vamos a comprender con los roles, hace que el resultado de la frustración, lógicamente, es este enojo violento, sin control, que llamamos ira. Entonces la persona está enojada. ¿Sí? Y piensa que él tiene la verdad absoluta, que, bueno, que todos sus comportamientos se justifican, que las conductas del consumo están dados por culpa de los otros y no por culpa de uno. Esa sería la primera. Entonces está enojado con el mundo y si vos te confrontás diciendo, no, mira, esto no es así, básicamente sería como usar la ironía, por eso lo confrontás diciendo que no es así, pero, por ejemplo, a un hincha de Boca, ¿no? Decirle que Boca es lo peor, o sea, hacerlo enojar más, por eso vamos al máximo punto, que explote, ¿sí? Que explote para ver si se puede controlar para con nosotros, por eso hay que conocerlo muy bien, porque es una de las técnicas más drásticas que hay, de hecho hay muy pocos lugares que la utilizan, pero es para que se enoje consigo mismo sin causar, es decir, ponerlo en crisis, ¿no? Sin causar la otra parte, el otro 50%, que sería que no está pensando en la frustración, sino que lo lleva a pensar en la depresión, ¿sí? En sentirse solo, ¿no? Y en la depresión que puede pasar, lógicamente, a la melancolía, ¿sí? Ahí tenemos un problema, ahí, por eso hay que conocerlo bien, porque si nosotros trabajamos
en la depresión, por ejemplo, en la abstinencia con confrontación matrística, somos facilitadores de la melancolía. Es decir, que el pibe se fragmente verdaderamente, ¿no? Levantar su super yo, que hace una crítica moral y ética a todo su narcisismo y egocentrismo y se termina destruyendo. Y lógicamente podemos alcanzar el suicidio, ¿sí? Por eso es una de las técnicas muy especiales, pero como siempre digo, si no se conoce a la persona, no se puede aplicar. O sea, ustedes nunca deben ir en ninguna circunstancia a la confrontación, ¿sí?, de sus modos de actuar y comportamiento, al menos que lo conozcan. Y lo tienen que conocer muy bien. Estoy hablando de la persona que consume, en consumo, y no se hace la técnica de confrontación en la persona en falta. Porque entendemos que la persona que está en falta, que está en abstinencia, lógicamente tiende por el camino de la depresión y fácilmente, si la falta es muy grande, tiende en el camino del autorreproche y la autoculpa. Por lo tanto, es el pasaje a la melancolía y donde la depresión se, se hace casi imposible. No digo que sea imposible sacar a las personas de la melancolía, pero hay que trabajar mucho para enseñarle, reeducar y que se apropie de instrumentaciones en la capacidad de autoamarse, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el trabajo que hay que hacer, que se vuelvan a amar, que se vuelvan a querer, que se vuelvan a sentirse productivos, para que entonces la crítica no sea en contra de uno, sino en contra de los otros. Entonces, más o menos queda esta técnica, ¿no? Ahora, ¿por qué toco esta técnica? Porque nosotros, como interventores también, entendemos que lo que están en crisis no es solamente la persona, sino el funcionamiento familiar. Entonces, esta técnica es muy interesante porque la vamos a tener que hacer con cada uno de los integrantes de la familia, e inclusive con los niños. ¿Sí? Ahora cuando veamos los roles, un poquito lo que escribí para ustedes, para que se den cuenta, ¿sí? Que hay muchos más roles, pero bueno, hay así gente que mira para otro lado, gente que son facilitadores, gente como que acá no pasa nada, sobre todo en la actitud esta de niño y niña de no meterse ni en una discusión, y no estoy hablando de niños, niñas muy chiquititos, ¿no? Llegando a la adolescencia, 5 o 6 años, que también tienen una relación de codependencia. O sea, la familia toda hay una codependencia, entiéndase esto, que entonces no es la dependencia a la sustancia, sino una codependencia al síntoma. ¿Sí? Vamos, díganme si voy muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces bajo. Cuando uno, porque me fui un poquito, no quería empezar a hablar de esto. Entonces, la idea del trabajo final, ustedes no se preocupen. La idea es que ustedes, como interventores en crisis, también puedan tener la libertad de elegir en dónde les gustaría trabajar, porque nosotros siempre estamos trabajando con temas distintos. Entonces, ahí me voy y ahora vuelvo. Lo que vamos a hacer es elegir uno de los temas, ¿no? Como para que ustedes se especialicen, que es lo que muchas veces me piden a mí. Por ejemplo, especialistas que conozcan todos los puntos de vista y que investiguen sobre el cutting, o sobre el ataque de pánico, o sobre la fobia. ¿Se entiende? Que el trabajo de ustedes sea libre, amoroso, o sea, no un trabajo que tengo que entregar un trabajo, no, no, es libre. Y ustedes, por ejemplo, si les gusta, les interesa el tema de consumo problemático, en diferencia de uso, abuso o adicción, puedan elegir y puedan agarrar, ¿no?, un caso o inventar un caso clínico y con una información pertinente de cómo ustedes podrán intervenir como interventores en crisis. Acuérdense que ustedes van a tener la posibilidad de intervenir de dos maneras: desde los primeros auxilios psicológicos, cuestión que ya lo hemos trabajado, ¿sí?, que es el momento crucial de la crisis, pero también durante la crisis, tratando de evitar que sea, ¿no?, la conflictiva mental. Pero muchas veces los interventores en crisis trabajamos porque las crisis también se van dando, ¿no?
dentro del diagnóstico o dentro de la conflictiva mental. Por ejemplo, qué sé yo, laburar con autismo y que el pibe tenga una crisis, ¿sí? Es este el paralelismo, digo, controversial, ¿no? Que trabajamos, porque sabemos que tanto los interventores, psicólogos sociales, clínicos y demás, trabajamos en la prevención de la enfermedad, ¿no? Tratamos de anticiparnos a esa enfermedad que yo ya vengo charlando con ustedes, de cambiar este concepto y decir que es como una conflictiva, porque en realidad no hablamos de enfermedad. Pero sin embargo, nos atraviesan diagnósticos mal dados, psiquiátricos, como esto, ¿no? O sea, cutin adolescente, los cortes lo llaman intento de suicidio. Entonces ya hay un diagnóstico y la persona puede entrar en crisis. O sea que los interventores en crisis trabajan antes de la crisis, pero durante la crisis. Y la crisis puede estar en cualquier momento de la vida. Esto es lo interesante. De hecho, trabajamos dentro de las comunidades, por ejemplo, terapéuticas, porque no saben cómo intervenir en estas crisis. O, por ejemplo, en los acompañamientos terapéuticos, yo mando interventores que trabajen con los acompañantes, porque por ahí un acompañante no sabe qué hacer con una crisis cuando, qué sé yo, la persona tiene esquizofrenia. ¿Se entiende? Entonces, este es el gran proyecto de intervenir en crisis. No solamente, por ejemplo, cómo acompañar a una persona cuando está en crisis con un ataque de pánico. Bueno, ustedes ya lo saben, pero vayan, ¿sí? Aquel que realiza acompañamiento terapéutico, ¿cómo hace el espacio de contención? Muchas veces pasa esto, le dice, no, no te está pasando nada, quédate tranquila, quédate tranquilo. Y eso es lo peor que puede hacer. Por eso, ustedes también van a ser encargados y encargadas de poder reeducar a una parte de la sociedad, a los que lleguemos, a las familias, a los acompañantes, a los profesionales, para que entiendan, ¿sí?, qué es la identidad, qué es la conflictiva, qué expresa una persona con corte o con este consumo, por qué hablamos de reducción de daño. Yo sé que nos lleva un trabajo difícil, pero bueno, es esto lo que queremos por cambio. Si bien tenemos una lucha, si ustedes vieron bien toda la información que yo les dejé, bastante, ¿no? Cómo estábamos trabajando con la provincia, a veces confrontando con la ciudadanía, pero la ciudadanía no la debemos perder, sino que la debemos mantener más viva y más participativa, porque tiene un campus hermoso, hay un montón de bibliografía en donde uno puede pertenecer, hacer cursos y todo. ¿Y quién sabía de esto? Yo siempre pregunto, queda como oculto, ¿se entiende? No sé si entraron ustedes. ¿Entraron a la dirección, al enlace? Si entran, ¿no? Y que por supuesto que es gratuito, y ustedes se hacen como miembros, van a ver la biblioteca que tiene. Es increíble. ¿Y por qué esto no se da a conocer? ¿Cuál es la argumentación? Porque siempre aparece Cedronar, pero por ejemplo, ¿no? En congresos y cosas así, aparece bárbaro, pero no dan esta información, o por ejemplo lo que yo le he mandado de los CPA, de las direcciones, porque el interventor en crisis tiene que también tener este paso, ¿no? De primeros auxilios psicológicos, que es derivar. Hay veces que nosotros tenemos que derivar y decir, bueno, ¿y dónde va un CPA? ¿Y dónde queda? Y constatar, esto es muy importante, yo estoy reunido en otra cuestión con el intendente de aquí de La Plata, constatar si verdaderamente los CPA están funcionando. Porque a veces quedan escritos en el libro, en el manual, y no existen más. Porque no se olviden que yo decía esto, ¿qué es el CPA, no? De donde fueron los centros provinciales y ahora se cambia. Entonces cambian las siglas, con lo cual también hay un argumento por debajo. ¿Pertenecen al municipio, pertenecen a la provincia o pertenecen a la nación? Cuando nosotros tenemos el gran lío político, ¿no? Antagónico, podríamos decir, entonces comienzan a desaparecer. Para que lo tengan presente, constate bien la información, pero vayan ahí, por ejemplo. Bueno, y entonces el trabajo lo que quiero es que sea libre y que sea a gusto de ustedes y donde les gustaría más bien ir ya formándose en la especialización. Porque necesitamos especializaciones, no necesitamos ni técnicos,
ni más médicos, ni más psicólogos. Necesitamos especialistas que conozcan, ¿sí? Y me pregunta que es, mira, en realidad eran los centros provinciales de adicción porque pertenecían a la provincia de Buenos Aires y de ahí se nucleaba, y ahora son los centros preventivos, ¿sí? De adicción, aunque en la sigla nueva también tiene que ver con los centros preventivos de atención, o decir, de asistencia, ¿sí? Entonces, bueno, por eso digo, también ustedes tienen que fijarse en qué generación estamos hablando, porque aunque parezca mentira, hay muchos políticos que no tienen ni la más mínima idea de qué estamos hablando. No es mentira, se los puedo garantizar. No saben, no que significan las siglas, no saben ni que existen. Alguna vez lo escucharon. Y esto, todos los movimientos, ¿por qué político? Porque hay un atravesamiento muy grande en el tema, ¿no? Que son los datos demográficos, los datos estadísticos y demás, porque se van haciendo sobre esa variable con debidos estándares, que es un estudio. No sé si vieron los estudios que marca, no es solamente en provincia, es mundial, pero lo que marca en provincia y en nación, que si bien ha aumentado la cantidad de personas que consumen, ¿sí? El consumo no es problemático en la droga ilegal. Fíjense las proporciones, un 5% en cocaína, un 0,7% en alucinógenos. Ha aumentado el consumo considerablemente en marihuana, pero lo que más ha aumentado tiene que ver con las drogas legales, en tanto alcohol y cigarrillo. Y lógicamente, ¿qué es lo que sucede? En épocas más tempranas, con familias que funcionan de esta manera, ¿sí? Y bueno, lo que estuvimos laborando en el hospital, por ejemplo, de Romero, sabemos que el alcohol hace estragos, ¿no? Hace estragos porque lo saca a la persona de todo, lo entra en un ámbito de melancolía, pierde espacio, tiempo, pierde todo. Y nosotros en la sala Carnillo veíamos y acompañamos a aquellas personas que iban con el plato sin saber lo que iban a comer, sin saber cómo levantarse, o sea, hasta perder el deseo, ¿no? El deseo de vivir. O sea, es muy complicado. Bueno, así que bueno, después les voy a mandar para que hagan. Uy, 2 minutos ya nos quedan. Bueno, fuimos demasiado. Eh, bueno, entonces termino esto, la idea, porque la idea es definir un poco familia. Voy a tratar de dar una definición, por lo menos metiéndome en el tema sociológico, en el tema también psicológico, familia desde la psicología, y familia desde la construcción como una expresión cultural. Hasta ahí. Porque yo ya les dije, hay tantas familias, ¿sí? Como definiciones de familia puede haber, sobre todo en los últimos tiempos. Pero bueno, creo que ahí también hay un choque en los tratamientos y en las terapias, en los acompañamientos, cuando no se entiende de qué tipo de familia. No es lo mismo entender una familia que sea más libre, que tal vez esté por aquí, que una zona más alejada o más, más rural, podríamos decir, en donde esos valores, por ejemplo, de los apellidos, van marcando cierta jerarquía de poder. Entonces, hay una cuestión con la emancipación, la libertad, las abstracciones, y ni hablar cuando uno define a la familia como expresión cultural, y la expresión cultural, por más que yo pueda decir que es el hombre quien crea, el hombre como ser humano, quien crea la cultura, pero a la vez es la cultura quien crea a este ser humano. Entonces, ya cuando hablo de cultura, hablo de un aparato ideológico del Estado. Ahí me pongo un poquito entre la sociología, sí, y toda la cuestión más de la antropología social y cultural. Siempre la familia es un aparato ideológico del Estado. Es decir, que las definiciones y los conceptos culturales de una u otra manera son bajados por el Estado de turno, ¿no? Un peronista, un radical, un kirchnerista, hay, utilizan, ¿no? O ahora el asunto de los libertarios,